Hola a todas y todos los que nos acompañan a través de los medios oficiales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Entre Páginas y Letras de la Dirección del Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Soy Cecilia Charles y los estaré acompañando el día de hoy junto con el licenciado Alfredo Ríos Guajardo, director del Archivo Judicial, y nuestro compañero Leonardo Marrufo Lara, encargado de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica, compartiendo el tema ¿Qué cuentan nuestros documentos?, donde platicaremos sobre la historia de la figura del agente aduanal y su relevancia en el comercio exterior. Muchas gracias, Ceci. Primero que nada, vamos a platicar sobre un tema muy interesante y para eso tenemos el día de hoy como invitados especiales al magistrado por Ministerio de Ley, Mario Rodríguez Junco, de la Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral en la Universidad de Monterrey, precisamente con el tema de la figura del agente aduanal. Asimismo, nos acompaña la doctora Yanaí Cibaja Nava, coordinadora de servicios escolares del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León y catedrática de la UDLAP, la UDEM y miembro de la Asociación de Profesores de la UNAM y que también es experta en el tema. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestros invitados de esta mañana. Les compartí hace un momento fuera de cámaras la idea que tenemos nosotros en este programa de Entre Páginas y Letras y la evolución que va teniendo el mismo. Y qué bueno que en esta ocasión nos sirva como una plataforma para dar a conocer algunos trabajos de investigación sumamente relevantes para toda la comunidad jurídica. Y bueno, nos acompaña esta mañana el magistrado con el tema sobre la historia del los antecedentes del agente aduanal. Pero bueno, yo quisiera empezar con nuestra invitada, con la doctora Yanaí Cibaja, que nos fuera platicando un poquito acerca sobre estos primeros 100 años que se cumplieron ahí en el 2018, en donde se regularizó la figura del agente aduanal. ¿Qué tantos antecedentes, qué podemos encontrar sobre algunos textos que se han escrito sobre este importante acontecimiento, doctora? Sí, muchísimas gracias, maestro Alfredo. Pues, como les había comentado, realmente poco se ha escrito sobre este tema. Realmente la materia de comercio exterior, como es una materia tan cambiante, es práctica al 100%, doctrina, investigación científico-jurídica, realmente es muy escasa. Es por ello que el magistrado, el maestro, nos va a compartir y le nació eso, ¿verdad? De que él, como lleva la práctica día a día, conoce todos estos temas, le va a dar ese enfoque, ¿verdad? Científico-jurídico para precisamente dar a conocer la importancia de esta figura en el comercio exterior como pieza clave en nuestro país. Y bueno, también sobre otra perspectiva ahí, Cecilia también nos tiene algunas interrogantes que queremos conocer esta mañana. Claro que sí, gracias, licenciado. Bueno, a mí me gustaría preguntarle al maestro Mario, esta figura del agente aduanal, para que nuestra audiencia pueda comprender un poco mejor sobre su historia y esta evolución que ha tenido, ¿cuál es la diferencia que ha tenido desde sus inicios hasta la actualidad? Bueno, pues muy buenos días. Pues nos vamos adentrando al tema. Ahora sí que la vida nos va llevando por determinados caminos en donde nos damos cuenta de estas figuras jurídicas que muchas veces no son tan conocidas, ¿verdad? En el común incluso de los abogados. Porque los abogados se dedican más a materias comunes o entre privados, ¿no? Y aquí ya cuando empieza uno a lo que es el derecho administrativo, el derecho fiscal, el comercio exterior, se empieza a dar cuenta de la importancia de ciertas figuras jurídicas. Para ello siempre es interesante conocer su historia. Es correcto. O sea, de dónde viene esta figura. Bueno, del antecedente histórico que se tiene, que eran personas que ayudaban o auxiliaban a los interesados a introducir o extraer mercancías de nuestro país. Estamos hablando por ahí de 1900, para empezar desde dichas fechas, ¿verdad? Porque, bueno, anteriormente había comercio y siempre lo ha habido. Siempre ha existido. Entonces, pues obviamente si empezamos a ver que estos terceros intervenían en estos despachos aduaneros, entonces había la necesidad de regularse de alguna manera su actuación.
esa actuación se regula, pues obviamente por la necesidad que empieza a ver en este caso el gobierno de que se contribuya correctamente a la hacienda pública, o sea, para tutelar esa vigilancia correctamente, y de que las personas que lo realicen se ajusten a un marco normativo. El primer marco normativo fue mediante decreto de Venustiano Carranza del 20 de febrero de 1918. Entonces es la primera regulación que existe sobre la agente aduanal. Estamos hablando que se llama decreto reglamentado los derechos y obligaciones de los agentes aduanales. Y es con este decreto el punto de partida para poder tener una reglamentación sobre esta figura. Así es. Entonces estamos hablando de un primer antecedente de marco normativo por allá del año de 1910. De 1920. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Y bueno, por otra parte, doctora, sabemos que esta figura del agente aduanal pues es de suma importancia para las actividades del comercio en nuestro país, y su actuar respecto del comercio anterior, respecto del comercio exterior, pues marca definitivamente un parteaguas su creación para poder regularizar y poder tener esta certeza en los actos de comercio. Entonces, ¿cuáles han sido los aportes de esta figura a lo largo desde su creación hasta el momento? Sí, de hecho, antes de dar respuesta a su pregunta, quisiera agregar algo. La materia de comercio exterior, como lo decíamos al principio, es muy cambiante, es compleja, pero al mismo tiempo es muy bonita, ¿verdad? Porque te entretienes. Tienes que ver muchos temas al mismo tiempo para poder entenderla, para poder comprenderla y obviamente cumplir con los parámetros jurídicos, ¿no? En cuanto a los antecedentes, no me va a dejar mentir el maestro, creo que en concreto esta área del derecho, este aspecto jurídico, se crea a través de la costumbre. Nace de la costumbre de los mercantes. Ellos son los que finalmente definen cuáles van a ser las reglas del juego o la regulación en materia de comercio exterior. Entonces, ellos son el primer antecedente, precisamente cómo se llevaba a cabo ese intercambio de mercancías. Vieron que estaba funcionando muy bien desde antes. Tenemos el antecedente de la Lex Mercatoria, que es en la época de la Edad Media, que marca ese antes y después, ¿no? Entonces, la figura del agente aduanal hoy en día es una figura muy clave, como decía el maestro, un poco no está 100% analizada, sin embargo es la clave o la pieza principal para el intercambio y la logística del comercio exterior. ¿Por qué? Porque a través de los agentes aduanales ellos también intervienen o son coadyuvantes del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en definir cuál va a ser el rumbo del comercio exterior. Establecen o intervienen en determinar cuáles son las fracciones arancelarias de las mercancías. ¿Por qué? Porque las mercancías nosotros las conocemos como una botellita de agua, ¿verdad? Un celular. Sin embargo, a nivel internacional existe un sistema armonizado y se conocen por números, por claves. Hay una codificación. Y en la determinación de la codificación de las mercancías, los agentes aduanales intervienen también, conjuntamente con nuestras autoridades. Ellos también se encargan de ver cuáles son los requisitos para la entrada y salida de mercancía, son los responsables solidarios de los importadores y exportadores precisamente para estas mercancías. La propia ley aduanera lo determina, lo establece. Y si bien es cierto que tenemos la ley aduanera, la ley de comercio exterior, nos definimos más que nada por decretos. El Poder Ejecutivo es el que lleva el mando en esta área y obviamente nuestra propia Constitución, nuestra Carta Magna le da esas facultades. Si no mal recuerdo es el artículo 89. Así es, que establece precisamente esa parte, ¿no? En donde el Poder Ejecutivo tiene esa libertad de establecer cuáles son la regulación o la normativa jurídica en materia de comercio exterior. Es muy interesante lo que nos platica, doctora. Yo quisiera también ahondar un poquito y preguntarle al magistrado. Anteriormente, dentro de nuestro acervo histórico de aquí del Poder Judicial tenemos varios documentos sobre comercio exterior. Hay dos muy específicamente de la época colonial, uno sobre comercio
o más bien que el virrey permite comerciar productos de las Filipinas dentro del territorio en 1773, y hay otro sobre la figura del diputado de comercio en 1698. De hecho, hay varios documentos sobre eso. Y la pregunta era más, ¿cómo ve usted esa falta de normativa que existía tanto en la época colonial e inclusive antes de la independencia a cómo ha evolucionado actualmente? Bueno, pues sí, es interesante el dato histórico, y efectivamente antes se hacía lo que el virrey decía aquí en la Nueva España. No había ahora sí que tanta libertad de oposición o de sugerir alguna regulación específica, porque pues este era un virreinato, ¿no? Y no había tanta apertura en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, obviamente que ha evolucionado la figura hasta llegar a este principio de 1900, que estamos hablando del tema de 1920, y pues obviamente antes era lo que decía el virrey. Y obviamente sí había un control, pero no tan estricto como ahorita. No estaban las normas tan estrictas, ni había los medios de comunicación que existen ahorita. Por ejemplo, de Filipinas llegaban al Pacífico, ¿no? Sí. Los mercantes, pues obviamente era, pues no sé qué tan frecuente. Ahorita vemos los puertos y es bueno, lo que son los buques son gigantescos. Entonces esto ha ido evolucionando conforme lo que decía la doctora también, la práctica y las vías tecnológicas, ¿verdad? Disculpe, bueno, ahí por ejemplo, me viene mucho aquí en la mente, por ejemplo, Acapulco, pues que era la aduana más importante dentro del Pacífico en la época colonial. Y me hace ese ruido, ¿no? De que, bueno, pues cómo había una gente o no, o quién era el que recibía las cosas que venían del extranjero, ¿no? Entonces es muy muy interesante lo que nos comenta. Sí. Ahora sí que quien dijera el virrey, ¿no? Sí. Es correcto. Y pues más interesante, Leonardo, que ahí dentro de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica contamos con estos antecedentes de actos de comercio que pues por algún motivo contamos con ellos como parte del acervo histórico del Poder Judicial. Sabemos estos antecedentes del el comercio de telas y tintas provenientes de las Filipinas, pero bueno, que llegaban hasta, si bien creemos que ingresaban por el Pacífico, llegaban hasta estas tierras del norte de nuestro país. Sí. Así es. Muy bien. Y bueno, para continuar con el tema, me gustaría preguntarles a ambos, bien lo hemos mencionado que sobre estos 100 años que hemos tenido sobre la figura del agente aduanal, ¿cómo consideran que estos antecedentes que hemos comentado pues sentaron las bases para lo que es la figura hoy en la actualidad? Maestra. Bueno, gracias. Bueno, obviamente que son antecedentes que se van puliendo a lo largo del tiempo, han ido evolucionando. Los requisitos han ido subsistiendo bastantes de ellos. Por ejemplo, el tener una notoria buena conducta, pues bueno, es indispensable para que el propio fisco o la hacienda pública confiara en estos agentes aduanales. Y eso se sigue repitiendo desde 1920 hasta la fecha. Estar al corriente, por ejemplo, una de las obligaciones actuales es estar al corriente en el pago de sus impuestos. Es correcto. Bueno, antes, pues bueno, se podía englobar en esa notoria buena conducta. No puede ser un deudor y a la vez estar siendo intermediario de alguna manera. Entonces, obviamente que sí es pieza fundamental, por ejemplo, los requisitos que se han ido contemplando. Algunos de ellos siguen vigentes, como por ejemplo ese, ¿no? ¿Qué más? Pues las edades pues han sido ya, empezamos con 21 años en 1920, ahorita se puede realizar a cualquier edad, bueno, claro, mayor de edad, pero si te piden título, pues obviamente estamos calculando que son más 3 años de experiencia, unos 25 años. Sí. Entonces, pues bueno, todos los antecedentes son interesantes e importantes para los requisitos actuales.
para esa evolución que se ha tenido. Sí, perdón que interrumpa. De hecho, quisiera agregar, por ejemplo, esta figura está muy bien vigilada, obviamente por esa trascendencia que tiene, ¿no?, a nivel internacional. Y nosotros contamos con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, que es CAREM, y ahí está el 99% de agentes aduanales. Entonces, obviamente, cualquier empresario, importador y exportador que requiera de un agente aduanal cuenta con la seguridad de que va a tener los mejores servicios en comercio exterior. Claro, porque si ustedes quieren dedicarse a importar algún producto, pues ustedes están pensando a lo mejor en cómo rendir económicamente o cómo tener la ganancia, ¿no?, como comerciantes o como empresarios. Bueno, ustedes tienen eso en la mente, pero no exactamente conocen técnicamente cómo se realiza un pedimento. Ustedes contratan a un profesionista para que lo haga por ustedes, porque ustedes están al final de la cadena, ¿no? Estos son intermediarios que conocen la ley, que conocen la tarifa, la ley general de los impuestos generales de importación, que es gigantesca. O sea, y que no solamente es esa, están los tratados internacionales y la tarifa es como que la regla general, pero tienes que irte a los tratados porque hay un salto arancelario y cambia la clasificación y el pago de los impuestos, de las contribuciones, si está exento, si no está exento, si cuentas con beneficios, y eso lo hace un agente aduanal. Sí, las reglas generales de también y se diga de comercio exterior o en materia de comercio exterior son gigantescas y se reforman cada todos vez los días, todos los días. Pues eso no lo va a manejar un importador propiamente dicho, necesita un profesional de esa materia. Generalmente el perfil del agente aduanal, ¿cuál es su preparación académica? Ok, pues bueno, la ley no le dice exactamente que tiene que ser licenciado en comercio exterior, ni licenciado en derecho, ni ingeniero, pero sin embargo existen ingenieros, licenciados en derecho, licenciados en administración de empresas, hasta creo que de empresas turísticas, o sea, ingenieros químicos, o sea, de todo. También químicos, sí. Se pide nada más la profesión de licenciatura. Varias ramas de es que convergen todas. Sí. Exactamente. Bueno, maestro Mario, preparándonos para este programa, para tener esta charla, investigamos ahí un poquito y sabemos que en el año de 1951 el Congreso estuvo gestando ahí algunos preparativos para emitir algunos lineamientos. ¿Qué se consideró como fundamental o importante para que el Congreso en aquel año de 1951 fuera regulando formalmente, por decirlo así, esta figura del agente aduanal? Bueno, primero que nada, el código que estuvo vigente, en 1951, que empezó su vigencia en 52, pues bueno, codificó, compiló todo lo que era, todas las ramas de esta materia, ¿verdad? Lo que era la anterior, la Dirección General de Aduanas, que ahora se repite con la Agencia Nacional de Aduanas, se repiten las figuras a lo largo del tiempo, ¿no? Y una de las partes importantes de esta ley es que empieza a esclarecer más los requisitos para ser agente aduanal, y entre ellos inicialmente se pedía que fuera varón. O sea, estamos hablando de que fuera hombre el agente aduanal. Posteriormente, este mismo código en 1961 ya permite a las mujeres integrarse mediante reforma a estas actividades. Entonces, el mismo código que estuvo vigente hasta 1982, con la expedición de la ley de 1981, de la ley aduanera, pues bueno, tuvo también modificaciones, ¿no? Pero fue un parteaguas también porque se empezó a contemplar lo que es la garantía de audiencia, sí, en favor del agente aduanal. La garantía de audiencia quiere decir que no necesariamente la Secretaría de Hacienda, como era anteriormente y como lo había hecho la Corte, si la Secretaría de Hacienda determinaba que no tenía cierta calidad moral o ética o solvente o lo que sea, cancelaba las patentes y estaba dentro de sus facultades discrecionales que eran inatacables. Entonces, con esta garantía de audiencia, los particulares o los agentes aduanales pueden combatir esas determinaciones gracias al Código de 1951.
Entonces viene a ser un parteaguas también para los textos jurisprudenciales, empieza a modificar, se pueden ir al amparo, posteriormente la figura empieza a evolucionar y ya se pueden ir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes se conocía el tribunal como Tribunal Fiscal de la Federación. De hecho, yo fui miembro del Tribunal Fiscal de la Federación. O sea, ya tengo mis añitos ahí. Pero se va modificando para que se puedan impugnar las determinaciones de lo que es el fisco, o de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria y ahora de la Agencia Nacional de Aduanas ante dicho órgano jurisdiccional. Y esta garantía de audiencia ha sido vigente y cada vez es más amplia. Maestro Mario, veo que abordó un tema que nos gustaría, si pudiera compartirnos sobre su experiencia. Mencionó las facultades discrecionales, pero aparte inatacables. ¿Qué tanto hemos evolucionado ahora en este 2023 respecto a esas facultades discrecionales e inatacables? Digamos que pues todo gobernado tiene que tener ese derecho de audiencia, ¿verdad? Para poder defenderse de algún acto de autoridad. Pero al día de hoy, con la figura de agente aduanal, ¿en dónde nos encontramos respecto de estos aspectos de esta figura de estas decisiones discrecionales e inatacables? Por ejemplo, discrecional puede ser, y siempre ha sido, el realizar una visita domiciliaria o una revisión de gabinete a algún gobernado, agente aduanal o incluso nosotros. Entonces siempre va a ser discrecional, no necesita la autoridad fiscal o la autoridad aduanera decir por qué te está revisando tu contabilidad. En este caso serían los documentos que tiene el agente aduanal, como los despachos aduaneros, los pedimentos, la documentación con la que cuente. Entonces es discrecional el revisar a cualquier gobernado. En cuanto a lo que es la aduana propiamente dicha, hay un mecanismo de selección aleatorio. Entonces también es medio al azar si se detiene o no a la persona. Pero en cuanto a la fiscalización propiamente dicho, es decir, el fondo, sí son facultades regladas. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con fundamentación y motivación, que es constitucional, y 38 del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación también se aplica a la ley aduanera supletoriamente, entonces tenemos más leyes. Entonces ya empieza la facultad reglada. O sea, hay facultades discrecionales y facultades regladas. Las dos, vamos a decir que coexisten de alguna manera en nuestros días. Ok, si van a realizar un acto de autoridad, tiene que estar debidamente fundado y motivado. ¿Por qué? Porque está arreglado, es una facultad reglada por el Código Fiscal y la Constitución. ¿Sí? Entonces, las facultades discrecionales serían para ver a quién revisan, vamos a decirlo así. Hay dentro de lo que comentó, hay algo muy importante que se hizo muy especial, se me quedó mucho en la mente, es que antes las figuras del agente aduanal deberían de ser hombres. Y bueno, ahora ya hay, ahora ya las mujeres pueden ser figuras de aduanales. ¿Cómo ha sido ese cambio, o sea, esa evolución, ¿no? De solamente hombres, ahora sí ya también puede ser la participación de la mujer como figura aduanal? Sí, pues muchísimas mujeres agentes aduanales tenemos en la actualidad. De hecho, muchas se van a juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchas promueven o combaten esas resoluciones de la autoridad aduanera. Sí, la combaten. Entonces nos damos cuenta que la mujer, pues obviamente, tiene una participación muy amplia en este ramo como agente aduanal. Sí, hay bastantes. Es algo muy importante. Sí, muy importante. Sí, pues es una parte que nos llama la atención, en donde pues nos da gusto también que la mujer de manera muy profesional se esté sumando a muchas actividades
cada vez, inclusive en el Poder Judicial, aquí en el Estado, ya son mayoría nuestras compañeras con las que compartimos actividades todos los días, ¿verdad? ¿Qué más, Cecilia? Bueno, pues ya casi para cerrar con el programa me gustaría que magistrado y doctora le pudieran compartir un mensaje a todas estas personas que nos están sintonizando nuestro programa para que se acerquen un poco más a conocer de la historia de esta figura del agente aduanal. ¿Por qué es importante que lo conozcan y pues que se acerquen pues a lo mejor no estudiar, ¿no? Pero sí a acercarse a conocer sobre esta materia y sobre esta figura que tenemos aquí presente? Gracias. Bueno, yo creo que es muy importante porque como lo mencionamos al inicio, ¿no? La materia trasciende a nivel internacional. El comercio exterior trasciende a nivel internacional. Gracias a un agente aduanal puedes llevar a cabo correctamente, de acuerdo a la normativa, tanto nacional como internacional, para cumplir la entrada y salida de mercancías. Y bueno, obviamente los invitamos aquí a acercarnos al archivo. De hecho, creo que vamos a investigar esos expedientes que nos mencionaron, porque yo creo que van a ser un gran referente y complementar la tesis doctoral del magistrado. Pues bueno, gracias. Y bueno, esperemos que sí podamos tener acceso a ellos, aunque sean unas copias. Pero sí, es importante porque, como dice la doctora, trasciende fronteras. Es muy importante nuestro tratado, el TEMEC, Tratado de Libre Comercio en América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues obviamente necesitamos acercarnos a dichos especialistas para que nos simplifiquen, contratar sus servicios y nos simplifiquen esa introducción de mercancías al país. Si yo quiero ser empresario y deseo tener ese contacto con mercancía de procedencia extranjera o exportar mi mercancía, darla a conocer a otros lugares, creo que el profesionista indicado en la actualidad es el agente aduanal, que nos puede asesorar y nos puede coadyuvar con esta meta, ¿no?, que tengamos. Y los que no tengan, ahora sí que los jóvenes que empiezan su carrera profesional, pues bueno, también hay más ramas del derecho que pueden visualizar, porque el comercio exterior es muy poco común. Así es. Bueno, yo ahorita que mencioné el tema de los jóvenes, pues también tenemos en nuestro país pues mucho emprendimiento, ¿verdad? Y hay actos de comercio en donde pues a veces es un terreno poco conocido, poco explorado, pero sabemos que hay nuevas generaciones que tienen esa inquietud de comercializar algunos productos que sabemos que en el exterior pues han tenido alguna fama, y bueno, buscar estos mecanismos para de manera legal importarlos a nuestro país, ¿verdad? Para que con ayuda de estos agentes aduanales se puedan introducir estas mercancías y se puedan comercializar, porque también hemos visto que hay extranjeros que ya radican en nuestro país y que se dedican principalmente a la importación de productos. Son extranjeros, están radicando en nuestro país y aparte están importando productos para comercializarlos aquí. Entonces, pues bueno, pues también para todos nosotros que ya estamos aquí, pues bueno, acercarnos a estos expertos como son los agentes aduanales para que nos asesoren en cómo podemos importar mercancías para también que se puedan comercializar en nuestro país. Es correcto. Y bueno, pues con esto terminamos una emisión más de este programa de Entre Páginas y Letras. Nuevamente agradecer a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. Ha sido un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y claro que tienen las puertas abiertas para tanto en el archivo como en la unidad de investigación histórica. La verdad, cuando gusten, tenemos ahí esos expedientes y otros que a lo mejor también pueden ayudar a complementar la investigación. Yo creo que a título personal se hace una investigación muy interesante de la figura aduanal, porque como bien se menciona, ¿no? Muchas veces nos vamos con el abogado y nada más derecho, pero con esta parte de aduanas a veces desconocemos y bueno, en historia siempre decimos, la historia siempre va en movimiento con el comercio, entonces sí. Yo creo que pues invitarlos, ¿no?, a que conozcan parte del acervo histórico que tenemos nosotros y que pueda ayudar a complementar este tipo de investigaciones junto con otras también, no nada más en específico lo que estamos tratando el día de hoy, sino también otras más que les puedan ayudar.
Es correcto. También agradecemos a nuestro público que nos siguió en la transmisión por la página de Facebook del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Asimismo, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, en donde nos encuentran como Dirección del Archivo Judicial. De la misma manera, les recordamos que este y todos los demás programas de Entre Páginas y Letras los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, igualmente como Dirección del Archivo Judicial. Y ya por último, para terminar con los comerciales, los invitamos a conocer nuestro micrositio del Archivo Judicial en www.pjnl.gov.mx/Archivo Judicial, en donde encontrarán información sobre todos los servicios que brinda la Dirección del Archivo Judicial. Y ahora sí nos despedimos hasta el siguiente programa de Entre Páginas y Letras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.